Hola a todos. En este video aprenderemos a graficar el círculo de Moore y aprenderemos a extraer de este la información relevante. Para graficar el círculo de Moore se deben seguir los siguientes pasos. Inicialmente ubicamos un sistema de coordenadas que tiene como abscisas los esfuerzos normales sigma n y como ordenadas los esfuerzos cortantes tau n. Después de esto ubicaremos en dicho plano los puntos con coordenadas sigma x, tau xy, que llamaremos el punto A, y sigma y, menos tau xy, que llamaremos el punto C. Luego se unirán los puntos A y C y la intersección de la línea resultante con el eje de las sigma n será lo que nosotros llamaremos el punto O. La distancia AO nos definirá el radio del círculo de Moore y esta distancia, que es igual a esta cantidad, será lo que nosotros llamamos el esfuerzo cortante máximo. A continuación graficamos el llamado círculo de Moore. Para tal fin graficaremos una circunferencia que tiene centro en el punto O y tiene como radio la distancia AO. Finalmente podemos proceder a ubicar los diferentes ángulos dentro de la circunferencia mostrada. Identifiquemos ahora los puntos más representativos del círculo de Moore. El punto B representa la condición de esfuerzo normal máximo y el punto D representa la condición de esfuerzo normal mínimo. Como estas dos condiciones son los esfuerzos principales, observamos que para ellas no existe esfuerzo cortante aplicado. De otro lado, los puntos E y F representan las condiciones de esfuerzo cortante máximo y mínimo respectivamente. Dichas condiciones de esfuerzo tienen una magnitud que es igual al radio del círculo de Moore AO. Ahora, esas condiciones de esfuerzo asociadas a los puntos B, D, E y F tendrán asociadas también unos ángulos para los cuales se presentan dichas condiciones de esfuerzo. Dijimos que el punto B está asociado a la condición de esfuerzo normal máximo. Dicha condición de esfuerzo normal máximo se presenta sobre un plano que tiene una inclinación igual a la mitad del ángulo AOB. De otro lado, la condición de esfuerzo normal mínimo, para la cual no existe tampoco un esfuerzo cortante asociado, estará dada por la mitad del ángulo AOD. Observemos que ambos ángulos se deben medir en sentido horario. Con respecto a los esfuerzos cortantes máximo y mínimo, tenemos que dichos esfuerzos se presentan para las mitades de los ángulos AOE y AOF respectivamente. Hagamos un ejemplo numérico el cual nos permitirá aclarar todos los puntos que acabamos de enumerar. Supongamos que tenemos una condición de esfuerzo para la cual sigma x igual a menos 1 pascal, sigma y igual a 2 pascales y tau xy igual a menos 3 pascales. Utilizaremos el programa GeoGebra para graficar el círculo de Moore y calcular los esfuerzos máximos y mínimos junto con la correspondiente inclinación de los planos en los cuales se producen dichos esfuerzos. Inicialmente definimos los esfuerzos sigma x, sigma y tau xy. A partir de dichas variables podemos localizar los puntos con coordenadas sigma x, tau xy, que representa al punto A, y al punto de coordenadas sigma y, menos tau xy, que representa al punto C. Posteriormente unimos el punto A y C con el objeto de encontrar dónde intersecta dicha línea AC el eje de las ordenadas. Ese punto será el punto O. De aquí para adelante ya no necesitamos la línea AC ni el punto C, por lo cual lo vamos a ocultar. Vamos ahora a trazar el segmento AO. Recordemos que AO será el radio del círculo de Moore y la longitud de dicho segmento corresponderá al esfuerzo cortante máximo. A continuación trazaremos una circunferencia con centro en el punto O y radio AO. Dicha circunferencia será lo que nosotros llamaremos el círculo de Moore. El círculo de Moore corta el eje de los esfuerzos cortantes en dos puntos. En un punto que llamaremos B, el cual corresponde a los esfuerzos normales máximos, que valen 3.85 pascales, y en otro punto que llamaremos D, el cual corresponde a los esfuerzos normales mínimos, que son menos 2.85 pascales. Dichos esfuerzos máximos y mínimos se encuentran en unos ciertos planos inclinados que encontraremos a continuación. Trazaremos inicialmente el ángulo
AOB medido en sentido horario. Dicho ángulo corresponde a 2 veces el ángulo para el cual se produce el esfuerzo normal máximo. Por lo tanto, el esfuerzo normal máximo se encontrará a 121.72 grados. Ahora, el esfuerzo normal mínimo se encontrará en un plano cuyo ángulo de inclinación será la mitad del ángulo AOD medido también en sentido horario. Como dicho ángulo AOD corresponde a 63.43 grados, al dividir dicho ángulo entre 2, obtendremos que el esfuerzo normal mínimo ocurrirá en un plano que tiene una inclinación de 31.72 grados. Ahora ubicaremos los puntos para los cuales se produce el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo cortante mínimo. Por lo tanto, voy a ocultar estas dos entidades. El esfuerzo cortante máximo se produce en el punto E, y dicho esfuerzo se producirá en un plano que tiene una inclinación que es la mitad del ángulo AOE medido en sentido horario. Por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo ocurrirá en un plano que tiene una inclinación de 76.72 grados. Observemos que en dicho punto nosotros tendremos la presencia de un esfuerzo cortante que vale 3.35 pascales y un esfuerzo normal que vale 0.5 pascales. De otro lado, el esfuerzo cortante mínimo se asociará a un punto que llamaremos F. La inclinación para la cual se produce ese esfuerzo cortante mínimo será la mitad del ángulo AOF medido en sentido horario. Al dividir dicho ángulo entre 2, obtendremos que el ángulo para el cual se producirá el esfuerzo cortante mínimo será 166.72 grados, y en dicha inclinación encontraremos adicionalmente un esfuerzo normal de magnitud 0.5 pascales. Para propósitos de comparación, vamos ahora a calcular los ángulos de inclinación de los planos para los cuales se producen los esfuerzos máximos y mínimos, pero esta vez a partir de fórmulas. Primero que todo, recordemos que las fórmulas que se muestran en esta diapositiva sirven para calcular no solo los ángulos de inclinación de los planos para los cuales se encuentran los esfuerzos normales y cortantes máximos y mínimos, sino también los valores de dichos esfuerzos. Sin embargo, el cálculo de los ángulos de inclinación a partir de esas fórmulas no es tan evidente como veremos a continuación. Cada vez que ustedes encuentren una fórmula en la cual se debe calcular el ángulo a partir de una tangente que se iguala a una expresión racional, es decir, una expresión con numerador y denominador, como las mostradas aquí en este recuadro, no se debe emplear la funcionalidad arcotangente que existe en las calculadoras científicas o en los lenguajes de programación. Lo que debe hacerse es emplear la funcionalidad para convertir de coordenadas rectangulares a polares. En particular, debe emplearse la llamada función atan2. La función atan2 apareció por primera vez en el lenguaje de programación Fortran en 1961 y desde entonces está incluida en la mayoría de los lenguajes de programación. Incluso Microsoft Excel la tiene incluida. Supongamos que se desea hacer la conversión de coordenadas rectangulares x, y a polares r, θ. La función atan2 se utiliza fundamentalmente para devolver el valor correcto para el ángulo θ en esta conversión. El valor del ángulo θ que devolverá esta función estará comprendida en el rango entre -pi y pi, es decir, entre -180 y 180 grados. Observe que la función atan2 ajusta el ángulo dependiendo del cuadrante en el cual se encuentra el triángulo asociado a la tangente. Como se ve en la definición, la función arcotangente coincide con la función atan2 únicamente cuando el denominador x es un número positivo. Esto lo podemos confirmar numéricamente en la siguiente diapositiva. En MATLAB, la función atan2d es una variación de la función atan2 que devuelve el resultado en grados en vez de radianes. Este resultado estará en el intervalo -180 a 180 grados. Observe que dependiendo de los signos del numerador y del denominador, esta función hace los ajustes correspondientes para devolver el ángulo correcto, de acuerdo con el cuadrante en el cual se encuentre el punto de coordenadas x, y. La función atan_d o su correspondiente, la función atan, solo estima el ángulo correctamente cuando el denominador x es positivo, es decir, cuando el punto x, y se encuentra en los cuadrantes 1 y 4. Sin embargo, cuando el denominador es negativo, es decir, cuando el punto se encuentra ubicado en los cuadrantes 2 y 3, la función atan estima unos resultados erróneos. Vamos ahora a calcular este ejemplo utilizando una calculadora científica. Si utilizo la función
arco tangente tenemos que 6 dividido menos 3 es igual a menos 63.43 grados. De otro lado, si utilizo la funcionalidad de conversión de coordenadas rectangulares a polares, que en las calculadoras Casio, por ejemplo, es la función pol, tenemos que el cateto adyacente es menos 3 y el cateto opuesto es 6. De este modo tenemos que el ángulo para el cual se produce esa combinación de cateto opuesto y cateto adyacente es 116.57 grados. Dado que ya conocemos a la función a tan 2, podemos emplearla para calcular los ángulos correctos asociados a la inclinación de los planos para los cuales se producen los esfuerzos normales y cortantes máximos y mínimos. Si hubiéramos, por ejemplo, utilizado la función atan, hubiéramos encontrado resultados erróneos en el caso que sigma y hubiera sido mayor que sigma x en el cálculo de las inclinaciones para los planos en los que se encuentran los esfuerzos normales principales. El uso de la función atan2 es un aspecto bastante desconocido por muchos. De hecho, encontrarán en YouTube cientos de videos donde erróneamente se enseña cómo calcular los ángulos de inclinación utilizando la función atan en vez de la función atan2. Analicemos ahora este programa. En la línea 1 se borra la memoria, se borra la pantalla y se establece que se desean obtener resultados con dos decimales. En la línea 2 se dice que se desea imprimir cada comando junto con su resultado. Observe, por ejemplo, que aquí tenemos una línea de código junto con su correspondiente salida. En las líneas 4 a 6 se definieron los esfuerzos sigma x, sigma y tau xy respectivamente. Y en la línea 7 a 9 se calcularon el valor de los esfuerzos cortantes máximos y normales máximos y mínimos respectivamente de acuerdo con estas fórmulas aquí indicadas. Ahora, en la línea 10 se está calculando el ángulo doble para el cual se produce el esfuerzo normal máximo. Observe que como el resultado fue un número negativo, debemos sumar en la línea 11 360 grados para corregir el resultado y obtener un número en el rango entre 0 y 360 grados. De esta forma obtuvimos que el ángulo doble para el cual se produce el esfuerzo normal máximo es 243.43 grados, que fue el mismo resultado que se obtuvo con GeoGebra. De forma análoga, en las líneas 12 y siguientes se están calculando los otros ángulos dobles para el cual se produce el esfuerzo normal mínimo y los esfuerzos cortantes máximos y mínimos. Observe que los resultados obtenidos son los mismos que calculó GeoGebra. Todos estos cálculos se realizaron de acuerdo con las fórmulas aquí mostradas. En resumen, cuando usted vea una fracción y una función tangente, no debe emplear el ángulo utilizando la función arcotangente, sino la función atan2. Finalmente, recordemos que el círculo de Mohr es el lugar geométrico de las posibles combinaciones de los esfuerzos normales y cortantes que actúan sobre la superficie inclinada AB, a medida que el ángulo θ de inclinación de esta superficie varía entre 0 y 180 grados. Alternativamente, esta fórmula también se puede entender como una curva paramétrica que describe cómo varían los esfuerzos normales y cortantes sobre esta superficie inclinada a medida que varía el ángulo θ entre 0 y 180 grados. Recordemos que dicha curva paramétrica empieza a graficarse en el punto de coordenadas sigma x, tau xy y se traza en sentido horario. Para entender mejor los conceptos que vimos en este video, vamos a hacer una animación en GeoGebra. En la descripción de este video encontrarán un enlace que los llevará a esta animación. Recordemos que el círculo de Mohr es el lugar geométrico de las posibles combinaciones de esfuerzos normales y de esfuerzos cortantes que están actuando sobre una superficie inclinada. En nuestro caso, la superficie inclinada que estaremos trabajando será esta que tenemos acá. Observen que a medida que la superficie se va inclinando, van cambiando los esfuerzos actuantes sobre la superficie inclinada. Esos esfuerzos van a estar descritos por las ecuaciones que yo estoy mostrando en ese recuadro. A partir de esas ecuaciones se puede también recordar que el círculo de Mohr es una curva paramétrica que empieza trazándose en el punto de coordenadas sigma x, tau xy y que se grafica en sentido horario a medida que el ángulo θ aumenta desde 0 hasta 180 grados. En particular vamos a establecer las condiciones de esfuerzo que tenemos para nuestro problema, que es sigma x igual a 1 pascal, sigma y igual a 2 pascales y tau xy igual a menos 3 pascales. Empecemos a inclinar esa superficie.
Para 0 grados de inclinación tenemos que los esfuerzos normales sobre la superficie inclinada serán los mismos que sigma x, es decir, menos 1 pascal, y los esfuerzos cortantes que tenemos sobre la superficie inclinada serán los mismos que tau x' y', es decir, menos 3 pascales. A medida que yo empiezo a inclinar, vamos a llegar a la condición de esfuerzo cortante mínimo. Esa condición de esfuerzo cortante mínimo la obtendremos para un ángulo de inclinación de 31.72 grados y corresponderá a un esfuerzo normal de menos 2.85 pascales. Observemos entonces que sobre la superficie inclinada tenemos un esfuerzo normal de menos 2.85 pascales y un esfuerzo cortante de 0. Ahora, si yo sigo aumentando la inclinación, llegaremos a la condición de esfuerzo cortante máximo. Esa condición de esfuerzo cortante máximo se alcanzó para un ángulo de 76.72 grados. Observen este acá. Y para esa condición de esfuerzo normal máximo tendremos que sobre la superficie inclinada habrá un esfuerzo normal actuando de 0.50 pascales y un esfuerzo cortante de 3.35 pascales. 3.35 pascales. Sigamos girando la superficie inclinada hasta llegar a la condición de esfuerzo normal máximo. Esa condición de esfuerzo normal máximo se encontrará para un ángulo de inclinación de 171.72 grados. Bajo esta condición no tendremos esfuerzos cortantes, ya que ellos serán básicamente 0, y los esfuerzos normales valdrán 3.85 pascales, como habíamos calculado acá. Si sigo girando la superficie inclinada hasta llegar a la condición de esfuerzo cortante mínimo, tendremos que ese esfuerzo cortante mínimo se alcanzará para una inclinación de 166.72 grados y para esa condición tendremos que sobre la superficie inclinada existirá un esfuerzo normal que es 0.5 pascales y un esfuerzo cortante de menos 3.35 pascales. Para concluir este video vamos a hablar de la vida de Otto Mohr. Christian Otto Mohr nació en Bessenburren, Alemania, en 1835. Empezó a estudiar ingeniería civil en el Politécnico de Hannover, hoy Universidad de Hannover, a la edad de 16 años. Se inició como ingeniero trabajando en el diseño de puentes para las empresas de trenes de Hannover y Oldenburg. Durante este tiempo diseñó algunos de los primeros puentes de acero en Alemania. En 1867 los logros de Mohr fueron tan populares que fue nombrado miembro del Politécnico de Stuttgart, predecesor de la Universidad de Stuttgart, donde asumió la cátedra de mecánica. Pudo presentar el material teórico de la mecánica en una forma muy fácil de entender. Mohr tenía un estilo muy directo y sencillo que era popular entre sus estudiantes. En 1873 se le ofreció a Mohr un puesto en el Politécnico de Dresden, en la cátedra de construcción de carreteras, hidráulica y ferroviaria. Luego ocupó la cátedra de mecánica. Durante el paso por la academia desarrolló varios métodos gráficos para el cálculo de estructuras. En 1874 Mohr formalizó la idea de una estructura estáticamente indeterminada. Escribió solo un libro de texto y muchos artículos de investigación sobre la teoría de las estructuras y la resistencia a materiales. Otto Mohr fue un gran defensor de los métodos gráficos de análisis, que a finales del siglo XIX era un enfoque práctico, ya que los cálculos con senos y cosenos consumían mucho tiempo, mientras que el dibujo preciso era algo natural para los ingenieros. Mohr pasó especialmente a la posteridad por su método gráfico para el análisis de esfuerzos en un punto, el llamado círculo de Mohr. Ese método lo desarrolló en 1882 y lo publicó en la referencia que aquí figura. Se retiró en 1900, pero continuó su trabajo científico desde Dresden hasta su muerte el 2 de octubre de 1818, 6 días antes de cumplir 83 años. Nos vemos en el próximo video en el cual hablaremos sobre el círculo de Mohr en 3 dimensiones. Hasta pronto.